Buenas, me llamo Ana Rayanand y con este vídeo de hoy te voy a hablar de los ladrones de energía y de cómo los podemos trabajar con el yoga. ¿Qué son los ladrones de energía? Pues son esas conductas, en la mayoría inconscientes, que vamos repitiendo a lo largo del día y que nos restan energía al momento presente. Son un derroche energético. Así que acabamos el día agotados y quizás descubramos que no hemos estado donde teníamos que estar porque hemos estado desperdiciando la energía en otra cosa. Esta visión de los ladrones de energía está basada en el Tarot de Marsella, concretamente en los arcanos del 8 al 14 incluidos. Cada arcano representa un ladrón de energía y me fue transmitida por mi maestro Ismael Sánchez Riera, a quien agradezco sus enseñanzas siempre que puedo. Y yo te la transmito tal cual, no la cambio, mi aportación es desde el yoga. Para cada ladrón de energía vamos a ver cuál es la práctica de yoga más adecuada. Y vamos allá al primer ladrón energético, que lo encontramos en la carta número 8, que es la justicia. Aquí tenemos una conducta que representa un gran desperdicio de energía, que es la culpa. La culpa representa un gran desperdicio, tanto si lo que yo hago es culparme a mí misma, como si lo que hago es culpar a los demás. ¿Y qué es lo que estoy haciendo cuando estoy culpando al otro? Pues le estoy diciendo que no lo ha hecho bien. Tengo una mirada interna hacia el otro, o tengo una mirada interna hacia la realidad, que es como si le estuviera diciendo al otro que esto que ha ocurrido tendría que haber ocurrido de otra manera. Entonces, es una actitud que me coloca en conflicto con la realidad. Y el trabajo aquí para todas las personas que estemos en este lugar es desarrollar una mirada interna de asentimiento a todo lo que ocurre. Porque solo cuando estoy asintiendo estaré en paz, y también porque realmente no hay otra manera. En el sentido de que lo que es lo que es. Y lo que ha ocurrido es lo único posible, porque es lo que se ha manifestado. Cuanto más pueda asentir a la realidad, más estaré en paz conmigo misma. Dice Bert Hellinger que la culpa es una actitud infantil, la culpa solo puede ser del niño y que el adulto no siente culpa porque lo que hace el adulto es asume la responsabilidad de la decisión que ha tomado o que no ha tomado. En esta carta también tenemos otro ladrón energético que está conectado un poco con la culpa porque lo encontramos en el mismo perfil de persona y revela una actitud parecida, que es la exigencia. El patrón de exigirse a sí mismo y luego también de exigir a los demás. Si tienes este patrón, seguramente lo tengas porque lo hayas aprendido en la infancia, porque has tenido padres exigentes, padres que te han estado diciendo que siempre lo podías hacer mejor, siempre lo podías perfeccionar un poco más. Y las personas exigentes se convierten generalmente en personas perfeccionistas, es decir, personas que se especializan en encontrar el error allá afuera o encontrar el error en el otro. Y aquí también estamos en conflicto con la realidad. Aquí la mirada que se necesita desarrollar es una mirada más amable sobre uno mismo y más amable también sobre el mundo. Integrar que eres perfecto, perfecta tal como eres, integrar que la realidad ya es perfecta. Lo que es perfecto no necesita que vayamos a perfeccionarlo. Entonces, ¿cómo trabajamos estas actitudes desde el yoga? Bueno, sin complicarlo mucho, explicándolo de una manera bastante sencilla, en humanología yógica tenemos un sistema energético que está basado en 7 centros de energía, que son los chakras. Chakra en sánscrito significa rueda, y estos centros de energía representan pues estos centros energéticos, y también podríamos decir que representan niveles de conciencia, maneras de enfrentarme, de mirar el mundo y la vida.
y a cada chakra está asociada una parte del cuerpo en concreta. Entonces, la culpa tiene lugar en el segundo chakra, que es Svadhisthana. Y la exigencia diría yo que también tiene mucho que ver con el segundo chakra, porque en el segundo chakra tenemos todas las emociones bloqueadas y tenemos el tema del placer, todo lo que está relacionado con el placer, con el exceso de placer si eres un hedonista o con la falta de placer si eres una persona que el placer no se lo permite. Y las personas exigentes normalmente viven desde la obligación, viven antes el deber y después el placer. Entonces, si eres una persona perfeccionista, una persona exigente, es muy probable que haya poco placer también en tu vida. Entonces, ¿cómo vamos a activar, cómo vamos a desbloquear la energía en el segundo chakra? Pues el segundo chakra tiene que ver con la zona de las caderas. Entonces, y la zona pélvica, todo lo que va a mover la energía allí es bueno para trabajar estos patrones. Entonces, todos los ejercicios pélvicos, también si no son de yoga, los levantamientos pélvicos en yoga son muy buenos para el segundo chakra. Y luego hay muchas posturas, la pinza de pie, la cobra, perro boca arriba, perro boca abajo también, las ranas de Kundalini Yoga, y hay una kriya maravillosa en Kundalini Yoga que se llama kriya para el segundo chakra y que es un trabajo muy completo donde cada asana va a desbloquear la energía allí. Entonces te lo recomiendo si quieres trabajar con profundidad. Y vamos al segundo ladrón de energía, que es el ermita en la carta número 9. ¿Cuál es el ladrón energético que tenemos aquí? Pues es cargar, el patrón de cargar con los asuntos del otro. Si eres una persona que carga, pues habrás aprendido este patrón desde la infancia, quizás hayas cargado con los asuntos de uno de tus padres y luego has seguido repitiendo este patrón, te lo llevas a la vida de adulto y entonces luego estás cargando con los asuntos de tu pareja, estás cargando con los asuntos de tus hermanos, cargas con los asuntos de tus padres aún, de tus compañeros de trabajo. Entonces todo el rato estás ofreciendo tu ayuda para solucionar los temas que el otro tiene. Entonces esta es una conducta que nos deja agotados por varias razones al final del día. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo estoy cargando con lo del otro? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues en realidad hay una mirada interna hacia el otro que quizás puede ser inconsciente, que es una mirada como si yo le estuviera diciendo al otro que el otro solo no puede cargar con su destino y necesita mi ayuda. Y aquí también tenemos un punto de conflicto con el destino, porque aquí también hay un punto en el que yo quizás me crea que el destino del otro necesita ser aliviado y yo soy la persona buena para aliviarlo. Y en realidad aquí la mirada a desarrollar es una mirada en la que me doy cuenta de que cada uno necesita llevar su propia carga en la vida. Porque esta es la única manera de la que puede desarrollar fuerza. Cuando yo tomo mi destino con todo el dolor que este destino trae, desarrollo fuerza. Pero si alguien lleva mi destino por mí, yo pierdo la fuerza y me hago pequeño. Y cuando queremos llevar la carga del otro, esto es lo que acabamos haciendo el otro pequeño. Y luego también hay otro tema, que con tanto lidiar con los asuntos del otro, con tanto cargar con el otro, es posible que al final del día no me queden el tiempo y la energía para lidiar con mis propios asuntos. Y aquí hay un tema también, porque muchas veces esta actitud de estar siempre por el otro, ayudando al otro, en realidad se convierte en una estrategia evitativa, que es una estrategia para evitar asumir mi propio dolor, para evitar mirarme a mí. Entonces aquí el trabajo es respetar el destino del otro, por un lado, y por el otro lado asumir mi propio dolor.
Entonces el trabajo siempre es volver a uno mismo, volver a lo que me está pasando a mí, volver a lo mío. Entonces aquí la práctica yógica que recomiendo es cualquier práctica que sea de cerrar los ojos, como la meditación, cualquier práctica meditativa en la que yo me entreno para reconducir mi mirada de fuera a adentro. Y también muchas veces cuando cargamos con los demás tenemos un tema con los límites, es decir, hay una confusión con el punto donde el otro acaba y empiezo yo. Entonces aquí el trabajo es un trabajo de fortalecimiento del tercer chakra, que es el punto energético donde se desarrolla el sentido de mi propia identidad. Esto lo voy a desarrollar un poco más ampliamente cuando hablemos de otras cartas de otros ladrones energéticos. Entonces de momento lo dejamos así. Y vamos al tercer ladrón de energía. En la carta número 10, esta carta tradicionalmente se la considera como la carta del karma porque tenemos esta rueda que va repitiendo el mismo movimiento cíclico, la carta de repetición de patrones. Aquí tenemos otro desgaste energético que es la resistencia al cambio y podríamos decir un poco la resistencia a todo lo que es, a todo lo que se da en la realidad, porque la verdad es que estamos resistiéndonos continuamente a todos, nos resistimos, nos oponemos, estamos en lucha con lo que nos llega de la vida. Nos gustaría que la vida trajera otras cosas. Entonces aquí podemos ver que el tema de estas conductas que llamamos aquí ladrones energéticos son conductas de oposición a la realidad. Lo que me resta energía en última análisis es que yo me esté oponiendo a lo que hay, oponiendo a lo que es. Entonces esto me quita un montón de energía, me quita energía al presente, porque como estoy luchando con lo que se está manifestando, luego no estoy aquí viviendo lo que necesito estar viviendo el presente. Cuanto más asentimos, más estamos en paz y más se libera toda esta energía atrapada. Y una vez que esta energía atrapada se libera, yo la puedo utilizar para lo que es importante para mí. Pues, por ejemplo, para ir a crear la vida que quiero en lugar de estar todo el tiempo oponiéndome a la vida que tengo. Entonces, la resistencia es esa actitud que manifestamos cuando estamos hablando con alguien y explicamos el problema que tenemos y la persona nos ofrece una solución y nosotros decimos sí, pero. Pues este pero es como manifestamos nuestra resistencia. La resistencia más grande es obviamente la resistencia al cambio, estamos siempre repitiendo lo mismo y aunque sepamos muchas veces de dónde vienen nuestros patrones, sabemos que estos patrones son dañinos, ya no los queremos más, ya hemos hecho un montón de terapia y sabemos que este patrón viene de este ancestro, del otro ancestro, pero aún estamos atrapados en esta rueda de repetición y nos da rabia. Entonces, en yoga trabajamos el cambio de hábitos, el cambio de patrones con las cuarentenas. La cuarentena es una práctica que yo siempre recomiendo y que es muy potente y muy sanadora. La cuarentena quiere decir que repetimos la misma secuencia o la misma meditación o el mismo pranayama, no importa lo que tú hayas escogido. Lo repetimos con un mínimo de 40 días seguidos, a ser posible a la misma hora, para provocar un cambio en nuestra vida. A veces 40 días no son suficientes, necesitamos alargar, quizás tengamos que ir a 90 días, quizás tengamos que ir a 120 días y podemos ir hasta 1000 días. Dicen las enseñanzas yógicas que cuando hacemos 1000 días seguidos, el nuevo patrón se instala dentro de ti como si lo hubieras tenido desde el nacimiento. Entonces, este cambio de los hábitos es muy importante para mí
para cambiar luego nuestra vida, porque si tú cambias tus hábitos, realmente puedes cambiar cómo vives, porque al final se trata todo de hábitos. Y la práctica de sentarte cada día a hacer lo mismo es muy buena, porque no importa qué secuencia escojas, te va a traer muchísimos desafíos. Vas a poder ver, vas a flipar con la cantidad de resistencia que tu mente es capaz de generar a lo largo de los días para hacer que tú no te sientes a hacer lo que tienes que hacer. Entonces es un trabajo muy potente y muy sanador. En esta carta también tenemos otro ladrón energético. La carta número 10, el 10 en numerología, está conectado con el cierre de los ciclos. Se cierra un ciclo, se abre otro. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no cerramos bien los ciclos, no cerramos bien nuestras experiencias, nos quedamos allí enganchados con nuestra narrativa que nos cuenta que las cosas fueron así y asá, y yo sentí esto y lo otro, y esto no estuvo bien tampoco. Y entonces esto representa un desperdicio energético también que me quita energía al presente. Entonces aquí también tenemos el ladrón energético de no haber cerrado bien las experiencias anteriores. Entonces cuando yo no cierro, pues hay una parte de mí que queda allí, que se queda allí aún esperando algo de esta situación. Me quedo enganchado a mi narrativa, que yo he dado mucho y a mí no me han dado, que he sido muy buena y a mí me han dañado. Lo que sea, me quedo pegada a uno de los roles que me creo que he estado haciendo, estoy identificada con un rol, y entonces desde allí es difícil avanzar. Entonces es muy importante cerrar todas las experiencias, es muy importante cerrar todas las parejas bien, es importante cerrar las experiencias laborales, es importante cerrar todo conflicto o toda situación que yo haya tenido con alguien y que me haya generado una respuesta emocional fuerte. Entonces, el tema de cerrar las experiencias va más allá del yoga. Aquí no voy a proponer una práctica yógica, pero sí voy a abrir una pequeña reflexión sobre esto. Cuando decimos que hemos cerrado bien una experiencia, pues la hemos cerrado bien cuando mi actitud interna hacia esa expareja o hacia ese trabajo o hacia mi jefe o hacia mis padres es una actitud de asentimiento total y de agradecimiento total. Es decir, dejo de estar en lucha con lo que ocurrió. Porque aquí el no cerrar también tiene que ver una vez más con esto, con no aceptar lo que ha ocurrido. Entonces cuando yo asiento, cuando yo reconozco que me han dañado y que he dañado por igual, que he dado y que he recibido por igual, que he agredido y que he sido agredido por igual, cuando reconozco mi verdadero rol dentro del asunto, entonces puedo asentir y luego podré también agradecer. Cuanto más asiento todo, cuanto más agradezco todo, más paz experimento en mi vida, menos lucha. Entonces está claro que para llegar a este punto se necesita hacer un trabajo de revisar mi propia responsabilidad dentro de lo que me ocurre, de darme cuenta cómo estos roles de agresor, agredido, salvador se van intercambiando y yo también los voy haciendo todos, aunque me guste identificarme con uno en concreto, y también un trabajo de asentir a la realidad. Vamos al siguiente ladrón energético, en la carta número 11 que tenemos el enojo, la rabia. Este es otro patrón, que también es un patrón infantil. Si hay enojo no procesado, que no se ha acabado de trabajar con los padres, enojo por lo que no he recibido, entonces luego esta emoción la trasladaré a mi vida de adulto. Entonces pues seré una persona que se enoja con las mujeres, un hombre que se enoja con las mujeres, una mujer que se enoja con los hombres. Seré una persona enojada con la autoridad
y entraré en las relaciones a veces con un espíritu de confrontación que no me va a facilitar para nada las relaciones en mi vida. Entonces aquí tenemos personas que expresan mucho el enojo, hay personas que se encienden fácilmente, que tienen energía de Marte y entonces están ahí con esta chispa, y hay personas que no se enfadan y que este enfado lo tragan, pero sin embargo está allí. Entonces desde el yoga, si estás en el grupo de las personas que tienen mucha energía de Marte, las personas que tienen mucha energía de enojo, pues hay que enfriarse, hay que relajarse. Entonces todo trabajo de pranayama, todo trabajo de centramiento es bueno para ti. Y bueno, yo aquí recomendaría la respiración lunar, por ejemplo, que es la respiración por la fosa nasal izquierda, que relaja y calma. Y también hay un pranayama en Kundalini Yoga que se llama Sitali Pranayama, que es un pranayama muy refrescante y muy relajante. Y en general todo trabajo de relajación es bueno, obviamente, si eres alguien que se enoja con mucha facilidad. Si al revés eres una persona que este enojo no lo expresa, pues lo tendrás almacenado en la zona del tercer chakra, porque es allí que va a contenerse esta emoción. Entonces todo trabajo que va a activar la zona abdominal te va a desbloquear esta energía. Entonces postura de estiramiento en Kundalini Yoga, tijeras, la bicicleta yógica, los levantamientos a 90 grados de las piernas, piernas alternas más suave y piernas juntas más fuerte. Este trabajo del tercer chakra va bien también para el patrón de cargar, cuando hemos dicho el tema de los límites, porque aquí en el tercer chakra tenemos la rabia como emoción almacenada y tenemos el sentido de mi propia identidad. Cuando yo tengo un sentido fuerte de mi propia identidad, también soy capaz de ponerle límites al otro. Es instintivo, es inmediato. Hay una kriya también en Kundalini Kriya que se llama Navi Kriya, que es una kriya muy potente en la zona abdominal, especialmente si la haces con tiempos completos, que son tiempos bastante largos. Y las personas, cuando trabajan, los alumnos, con esta kriya en cuarentena, todos al rato vienen y me dicen: he empezado a enfadarme con todo el mundo, me he enfadado con el vecino, me he enfadado en el trabajo, me he enfadado con mi pareja, me he enfadado con mis padres, porque se va a mover la energía en esta zona. Entonces esta es una práctica que recomiendo muchísimo para trabajar la energía de la rabia. Y luego claramente tienes también el clásico ejercicio de la bioenergética de pillarte una raqueta de tenis e irte a darle golpes a la cama, que es un ejercicio para desahogar esta energía y por lo menos evitar que vayamos a desahogarla con las personas equivocadas, que es lo que hacemos continuamente en nuestras vidas. Vamos allá al siguiente ladrón. En la carta número 12 que tenemos el colgado. Entonces aquí alguien atado que no se puede mover. Aquí el ladrón energético es la victimización. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando me estoy victimizando? Cuando me estoy victimizando, no me estoy creyendo que yo puedo generar mi propia realidad a mi alrededor. Cuando estoy en el lugar de la víctima, siento que soy pasivo hacia los demás y pasivo hacia lo que la vida me trae. No soy un actor, no me creo que lo genero yo. Soy una víctima de las circunstancias, entonces no tengo rol activo sobre lo que me ocurre. Entonces desde aquí, por ejemplo, está también la conducta de la queja, que es otra conducta que nos quita muchísima energía. Entonces, cuando estamos en este lugar, en el lugar en el que no nos creemos que podemos, el lugar en el que nos sentimos agredidos por la realidad, agredidos por los demás, entonces quizás también nos retiremos en nuestra cueva sintiéndonos rechazados, excluidos, impotentes. Cuando estamos aquí, lo que necesitamos es aumentar el nivel de energía, porque la energía está muy baja.
¿sí? Entonces, toda práctica yógica que va a mover la energía por el cuerpo, aquí hay que hacer deporte, pues es buena. Entonces, los saludos al sol, los guerreros, todos los guerreros son muy buenos para generar poder, para generar confianza, la postura de la diosa también, el trabajo del tercer chakra también, la respiración de fuego es una práctica excelente para encender este fuego, esta chispa creativa dentro de ti. Y cuando tú la enciendes, pues entonces te vuelves capaz de crear también la vida que tú quieres. Siguiente ladrón, en la carta número 13, el arcano sin nombre, el miedo. Aquí otro gran desperdicio de energía, estar preocupándose de cosas que nunca ocurrirán, crear escenarios catastróficos dentro de la mente. Lo hacemos continuamente, esto provoca estrés, la mente no distingue entre lo que es real y lo que no es, entonces se produce una reacción química dentro del cuerpo como si eso estuviera ocurriendo de verdad. Entonces aquí hay varios miedos, todos tenemos muchos. Bueno, hay miedo a la escasez, muchas personas tenemos miedo a perder la seguridad material, miedo a no tener dinero, miedo a enfermarnos, miedo a la muerte, miedo a estar solos, miedo a perder pertenencia. Entonces el miedo está conectado con el primer chakra, la emoción del miedo está en el Muladhara, que es el chakra base, es el primero, en la zona del perineo. Este chakra está conectado con la tierra y el miedo tiene mucho que ver con la falta de conexión con la tierra, porque el miedo me lo produce la mente. Cuando yo estoy conectado con mi cuerpo, estoy sintiendo el cuerpo está fuerte y estoy en él, en mis sensaciones corporales, estoy en el aquí y ahora y estoy bien. El problema es cuando pierdo esta conexión, me voy a la mente y la mente empieza a trabaja vacío y la mente es especialista en producir miedos. La mente se traslada al futuro, se pierde el contacto con el presente. Entonces el miedo es un no contacto con el aquí y ahora. Y para salir de aquí, para salir de esos momentos en los que podemos tener también un bucle, ¿no? Un bucle de pensamientos que generan miedo, pues es necesario bajar al cuerpo, bajar a la tierra y reforzar la base. El Muladhara, el primer chakra, tiene que ver con cómo yo me relaciono con lo material, con el sostén, con el apoyo. Cuando está fuerte, cuando no está deficiente, el Muladhara yo me siento conectado con la tierra y parte de ella. Ahora, debido a la manera en la que vivimos, la mayoría de nosotros, rodeados de cemento, de antenas wifi, ¿sí? y en ambientes que son muy poco naturales, pues la verdad es que es difícil tener un Muladhara fuerte en la sociedad occidental, donde la educación es tan antinatural, tan anti-instintiva y tan intelectualizada, ¿no? Que nos educan para llevarnos aquí, a la cabeza, todo el rato. Luego las enseñanzas yógicas nos dicen que para tener un inicio en la vida con un Muladhara fuerte, enraizado en la vida, enraizado en la naturaleza, sintiéndote seguro, porque es así como te sientes cuando el Muladhara está fuerte, te sientes seguro, pegado a la tierra, sientes que hay algo que te sostiene, hay algo que te protege, pues el bebé cuando nace necesita tener una cuarentena de 40 días pegado a mamá, sin recibir ninguna visita y sin despegarse, para no romper este flujo energético que va a ser esencial para transmitirle esta seguridad. Esto es porque cuando uno nace, el bebé sufre esta ruptura, se rompe ese estado simbiótico con mamá, entra en la dualidad, entonces esto es una fuga de energía en el primer chakra y a través de esta cuarentena podemos ayudar al bebé a restablecerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en el mundo occidental nacemos y al bebé lo primero que hacen es lo cogen y lo separan de la madre para ir a lavarlo. Entonces, desastre, y bueno, a partir de aquí pues hay más desastres que ocurren
en la vida del bebé y luego en la vida del niño. Entonces, en la sociedad occidental es muy difícil tener un muladhara que esté fuerte, hay que trabajarlo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en yoga el miedo? ¿Cómo reforzamos el primer chakra? Pues son muy importantes todas las posturas de pie. Todas las posturas donde yo me siento enraizado, enraizada con la tierra, donde yo siento el peso del cuerpo, el contacto con el suelo tiene que ser firme. Todas las posturas donde yo siento que mis pies están anclados en el suelo, que mis piernas están fuertes como troncos, son muy buenas. Entonces todas las posturas de pie, la postura del árbol, una postura que a mí me gusta recomendar aquí. Perro boca abajo también va bien. Y luego la postura de la montaña, que es una postura de descanso, donde parece que no estamos haciendo nada y sin embargo es una postura óptima para sentir la fuerza de gravedad, el peso del cuerpo que me lleva hacia abajo, hacia la tierra, sentirme pesado y al mismo tiempo sentir la fuerza de rebote que del suelo me sube hacia arriba y me sostiene. Y aquí puedo experimentar, que es lo que queremos justamente, esta sensación de que para sostenerme no necesito hacer nada y me puedo sentir sostenido, protegido por el peso de mi propio cuerpo, por el mero hecho de estar aquí anclado con los pies al suelo. Y luego también todos los ejercicios de anclaje, todos los ejercicios de toma de tierra que se hacen en bioenergética son muy buenos aquí. Y vamos al último ladrón energético, a la carta número 14, templanza. Aquí tenemos el patrón de salvar, que es muy parecido al de cargar, al 9, al ermita. Podríamos decir que el ermita y templanza son primos. Entonces, vale la misma consideración, las mismas cosas que hemos dicho para el ermita. Cuando yo estoy intentando salvar al otro, mi mirada es como si yo le estuviera diciendo que su destino necesita ser aliviado y que él solo no lo puede llevar. Pero aquí, en esta carta, hay otro patrón también, que es un rasgo que normalmente encontramos en el mismo tipo de persona. En la persona que quiere salvar, normalmente es una persona muy buena. De hecho, aquí en templanza tenemos un ángel. Entonces, las personas muy buenas a veces desperdician energía queriendo ser buenas a toda costa. Entonces, aquí en templanza tenemos el ladrón energético de la armonía a toda costa. Agradar siempre. Entonces, si estoy aquí, si soy una persona a la que le cuesta cruzar el conflicto, decir que no, sostener la mirada del otro cuando estoy haciendo o diciendo algo que desagrada al otro, entonces, bueno, al final acabaré poniendo muchísima energía en mantener una fachada agradable cuando en realidad no me siento así, en poner buena cara cuando no me siento así, en anteponer el deseo del otro al mío. Y aquí a veces tenemos personas que se especializan en esto y que conectan más fácilmente con la necesidad del otro que con el propio, porque han perdido la conexión con su propia respuesta instintiva. Entonces, si estás aquí, la respuesta instintiva es lo que se necesita trabajar. La respuesta del instinto es la respuesta inmediata. Y luego, ¿qué pasa? Desde pequeños aprendemos a desconectarnos de esta respuesta para agradar a nuestros padres y pues damos una respuesta reemplazada. Reemplazamos con otra conducta que ya no es espontánea y que luego nos aleja de nosotros mismos. Entonces aquí todo trabajo con el triángulo inferior es muy bueno. El triángulo inferior es primer chakra, segundo chakra y tercer chakra. Entonces lo que estamos viendo aquí es que los chakras inferiores son muy importantes. El trabajo con los chakras inferiores es la base. Es el trabajo con el cuerpo, es el trabajo con el instinto, es el trabajo con el placer, es el trabajo con la sexualidad,
es el trabajo con quien yo soy. Esto es la base. Y una vez que tenemos esta base fuerte, pues luego nos podemos ir a ayudar al otro en el cuarto chakra, nos podemos ir a la espiritualidad con los chakras superiores, pero si esta base no está fuerte, nuestro enfoque al otro y nuestro enfoque a la espiritualidad, por ejemplo, siempre estará neurotizado. Entonces, aquí con este patrón de armonía a toda costa, trabajar el camino de vuelta al ser instintivo, dejar de ser ángel todo el rato y atreverse también a ser animal y atreverse también a ser malo, atreverse a perder la cara de ángel. Entonces aquí cuervo con respiración de fuego es una postura muy potente para esto. La silla también es una buena postura, tanto la de Kundalini Yoga como la de Hatha Yoga. Y luego hay una krilla muy potente en Kundalini Yoga, que es la krilla para el ser instintivo. Y a mí me gusta hacerla con tambores chamánicos. Si trabajas con esta krilla a lo largo de muchos días, podrás ver, sentir como esta energía de abajo, este contacto con lo que viene de abajo, vuelve a surgir dentro de ti. Claramente, cuando queremos ser malos, cuando queremos salir de nuestro patrón, cuando intentamos atrevernos a dejar de agradar, atrevernos a decir que no al otro, tenemos que cruzar un sentimiento desagradable. Este sentimiento desagradable, esta emoción desagradable es la culpa. Esta es una culpa sana, porque me está informando que estoy soltando un patrón, que es un patrón aprendido en la infancia, es un patrón que tiene que ver con los valores que me ha transmitido mi familia. Entonces es bueno para mí, aquí hay crecimiento. Sin embargo, para ser capaces de dar esta respuesta, de no bloquearla, es muy importante trabajar la conexión con la energía de abajo. Y ya está, aquí hemos acabado esta presentación rápida de los ladrones de energía y el yoga. Si tienes alguna pregunta, aquí estoy. Espero que te sea útil y que te sea fácil reconocer cuál es tu ladrón de energía. Probablemente sea más de uno, porque son conductas que tenemos un poco todas. Y espero que tengas ganas de practicar yoga y de experimentar cómo el yoga puede cambiar tu flujo de energía. Gracias por escuchar. Satnam.